Hola amigos, ¿cómo están? Un agrado otra vez estar juntos para analizar una palabra de la Biblia, nuestro libro favorito, nuestro libro sagrado. Y es favorito porque es un libro que ha sido escrito por muchas personas a través de varios siglos, pero en realidad tiene un solo autor, el que inspiró ese libro, que es Dios. Así es que es el libro favorito de los cristianos y lo consideramos la palabra de Dios, una palabra que nos alimenta y da vida espiritual. Así es que vamos a analizar hoy día una palabra que está en el libro de Efesios, allí en el capítulo 4, solamente 3 versículos para edificación de nuestras almas. Dice así, capítulo 4, versos 1, 2 y 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hermosa palabra que hoy estamos aquí leyendo para deleite de nuestras almas, porque es lo que nosotros deseamos, lo que todo ser humano desea: estar en paz con los demás, estar en paz consigo mismo y por supuesto estar en paz con Dios. Y fíjense lo que dice. Aquí es el apóstol Pablo el que escribe esta carta, y él está preso. Y está preso por causa justamente del Evangelio. Es perseguido en una época en que el cristianismo no era bien visto por la sociedad romana de esa época, el imperio. Bueno, hoy día no somos perseguidos, pero hay muchos que no les agrada nuestra fe, que no les agrada nuestro modo de vivir, de pensar y de sentir a Dios. Hay muchos que no creen y que se oponen a la manera de pensar, que está inspirada, por supuesto, en la palabra de Dios. No es una idea nuestra, sino que es como Dios quiere que pensemos, que sintamos y que vivamos. Y este apóstol dice: yo pues, preso en el Señor. Fíjese que él se considera no preso de los romanos, del imperio, no preso de las autoridades, sino que preso del Señor. Porque es Dios finalmente el que decide y el que permite muchas cosas en nuestra vida. Tal vez usted piensa que está presa o preso de alguna situación compleja. Qué interesante sería que cambiara la visión y pudiera decir que está presa en el Señor, que es Dios quien está permitiendo que viva esa circunstancia compleja, difícil, y que seguramente quiere enseñarle algo a usted con esa circunstancia complicada. Yo pues, preso en el Señor, os ruego. Es un ruego que hace él a los hermanos cristianos, un ruego que Dios hace a través del apóstol Pablo a todos nosotros. Yo pues, preso en el Señor, os ruego, les suplico que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. En muchas oportunidades el apóstol Pablo nos invita a caminar, a andar. Nosotros estamos en el camino de Cristo, seguimos al Señor Jesucristo, vamos caminando. Muchos le llaman al cristianismo el camino, porque estamos caminando hacia la eternidad, pero caminando no solos, sino con muchos hermanos que sienten y piensan lo mismo, pero también, más que nada, estamos caminando con Cristo. Vamos tras el Señor y el Señor va con nosotros porque tenemos su Espíritu, el Espíritu Santo. Cristo va en nosotros y vamos caminando. Entonces, aquí el apóstol nos invita a andar, dice, a caminar como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Vocación viene de vocare, es llamado.
Hay personas que tienen una vocación, por ejemplo, por la medicina, tienen una vocación por el arte, por la música y son grandes músicos después. Tienen ese llamado. Y nosotros los cristianos tenemos una vocación. Nuestra vocación es Cristo, seguir a Jesucristo. Entonces debemos caminar, andar conforme a esa vocación con que hemos sido llamados. ¿Y cómo debemos andar? El versículo siguiente lo dice claramente, con toda humildad. Ser humildes. Fíjese que la palabra humilde es como la palabra humus, como de la misma raíz. ¿Y el humus qué es? Son esas hojas, ¿no es cierto?, que se mezclan con tierra y que se pudren y se hacen finalmente un terreno muy bueno para plantar. Nuestra humildad, si somos humildes, si sabemos aceptar la voluntad de Dios, si sabemos agachar la cabeza, menguar como lo hizo el Bautista, vamos a hacer un buen humus, una buena tierra para que fructifiquen allí muchas vidas, para dar un buen ejemplo a nuestra familia, a nuestros amigos, compañeros de trabajo, en fin, tantas personas que a veces están viendo nuestro testimonio. Porque el testimonio es más que hablar, es como uno vive. Eso es el testimonio cristiano. A veces decimos, cuente su testimonio. Claro, es el testimonio de cómo me convertí o cómo conocí al Señor o cómo entré en este camino. Pero el mayor testimonio es ser testigos de Cristo, vivir el Evangelio, vivir la palabra de Dios. Con toda humildad, dice, ser humildes. A veces nos cuesta, somos orgullosos, aceptar que otro nos diga, que nos rete, y a veces personas que no son tampoco de nuestra fe y pueden llamarnos la atención porque descubren en nosotros un defecto, algo que está equivocado, algo que está mal. Necesitamos humildad, necesitamos ser humildes. Alguien que es menor, quizás, bueno, yo soy pastor, a lo mejor un hermano que no tiene este ministerio, que es menor, y me puede a mí decir, confrontar con un defecto que yo tengo, con algo que yo hago mal. Debo aceptar, debo ser humilde. Más aún si soy pastor, dar el ejemplo de humildad. Con toda humildad y mansedumbre. Ser mansitos como una ovejita, mansos, flexibles, dispuestos a. Las cosas no son en la vida como nosotros queremos. La mayor parte de las veces la vida parece que se nos opusiera con otras propuestas, con otras formas, con otros caminos, con otras personas, con otros proyectos, no los nuestros, no las personas que nosotros pensamos. Tenemos que ser flexibles, así como es la palmera, ante esos vientos enormes del trópico, es flexible, como lo es una caña también. Y bueno, muchos árboles, los árboles tienen eso, si no se quiebran, si viene un huracán o un viento recio y no pueden seguir viviendo. Entonces tienen que ser flexibles. Nosotros tenemos que ser mansos también, flexibles y humildes. Soportándoos con paciencia, dice, los unos a los otros en amor. Porque los demás son distintos a nosotros. Pertenecemos todos a alguna familia y en esa familia puede haber quizá varios hermanos o primos y todos son diferentes. Dios nos ha hecho a todos distintos. Además, nacemos en distintas circunstancias, en distintos momentos históricos o económicos de la familia. Entonces, todo eso va generando, hemos sido educados en distintos colegios, escuelas, y todo eso va generando una manera diferente de ser. No podemos ser todos iguales. Todos no piensan igual, todos no sienten igual, todos no reaccionan igual. Lo que a usted le puede parecer algo aberrante, a otro le puede parecer muy normal. Lo que a usted le pueda parecer que es la manera correcta de actuar,
ser afable o decir las cosas de cierta manera suave. A lo mejor hay otro que le gusta decir las cosas con franqueza directa y dice las cosas al pan, pan, vino, vino, dice el dicho. Y son a veces bruscos y rudas las personas y resulta que usted no es así. Pero esa es la diversidad humana que debemos aceptar y debemos tolerar y debemos soportar con paciencia y sobre todo con entendimiento. Debemos entender que no todos piensan igual y que no todos sienten igual y por lo tanto no actúan igual. Y no hablan igual porque vienen de diferentes ambientes. No debemos tampoco despreciar al otro porque es diferente o tener una actitud agresiva o menoscabarlo o hacer ironías, ¿cierto?, por su manera de ser. Dice acá el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que inspiró a Pablo para escribir esto, dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Esa es la clave de todo, amor. El Evangelio se resume en una sola palabra, amor. A-M-O-R, 4 letras, amor. Dios es amor, dice San Juan también. Jesucristo murió por nosotros, por amor. Dios el Padre envió a Jesucristo porque de tal manera amó Dios al mundo. Jesús nos pide a nosotros que nos amemos unos a otros, así como Él nos ha amado. Es la clave para vivir feliz y para vivir conforme a la voluntad de Dios y agradando a Dios. Porque eso es lo que Dios quiere. Quiere que vivamos en amor. Eso es su reino, su gobierno. Ese es el país en que Él quiere que vivamos, el país del amor. Y el amor no es andar dándose besitos ni hablando chiquitito, no. El amor es una práctica seria que implica negarme muchas veces a mí mismo, a mi yo, a mis formas personales de ser y sentir y pensar, para dar cabida a la manera de pensar, de sentir y de ser de Dios, de Jesucristo. Jesucristo es nuestro modelo, el modelo de amor que debemos seguir. Y finalmente el verso 3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Habla aquí del Espíritu, está escrito con mayúscula, o sea, se refiere al Espíritu Santo. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Hay algo que une a todos los cristianos, sin importar que sean bautistas, pentecostales, carismáticos, católicos, de la denominación que sean, del grupo que sean, ortodoxos, coptos, testigos de Jehová, mormones, de la creencia y la teología que tengan. Pero todos ellos creemos en uno llamado Jesucristo. Él es nuestro modelo, Él es nuestro Salvador, nuestro Señor, a Él servimos. Entonces debemos guardar la unidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo une a todo el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El Espíritu Santo une a los cristianos, une a todos los cristianos. Quizás hay muchas cosas que nos separan. Nos separan las teologías, las formas de interpretación, a veces las Biblias, porque hay Biblias que tienen más o menos libros, pero el Espíritu Santo es uno solo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de amor. Y ese es el Espíritu que nos une y al cual siempre debemos obedecer, escuchar y amar, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El Señor vino a esta tierra a salvarnos, a dar su vida por nosotros y estableció paz.
entre nosotros y el Padre, entre nosotros y Dios. Hay un vínculo de paz en todo creyente con Dios. Y ese mismo vínculo debe ser también entre los creyentes. Espero que esta palabra haya llegado a su corazón y haya en usted esa disposición para vivir en mansedumbre, en humildad, soportando las diferencias de sus hermanos y de su prójimo, y siempre pensando en la unidad del Espíritu Santo. Que el Señor le bendiga. Es mi deseo que usted pueda prosperar en la fe, que pueda crecer en Cristo y así pueda también alimentarse con esta palabra de vida, para que de ese modo también usted alimente a su familia, alimente a sus amigos con palabras de vida. Que el Señor lo bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad.